Buenos días, hermanos. Debido a las circunstancias, esperamos que ustedes en sus casas nos estén acompañando en la adoración en este día del Señor. Vamos a iniciar nuestra adoración a nuestro Dios cantando el himno 186. Y palmas esparciendo va el pueblo alegre de Jerusalén, y a lo lejos ya se puede ver en un pollino a Jesús el Rey. Mientras mil voces resuenan por doquier, hosana que viene en el nombre del Señor. Con un estruendo de gran exclamación, prorrumpen con voz triunfal. Hosana, Hosana al Rey, Hosana. Cuando regrese Cristo otra vez para llevarnos al eterno hogar, mientras mil voces resuenan por doquier, hosana al que viene en el nombre del Señor. Con un estruendo de gran exclamación, prorrumpen con voz triunfal. Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre glorioso, te damos gracias a Dios por tu día, por el privilegio que nos das de acercarnos a tu santa presencia. Señor, no logramos comprender cada circunstancia, pero aceptamos tu santa providencia y queremos, Dios amado, agradarte, reuniéndonos para adorarte. Señor, nos unimos a esta hora en tu Santo Espíritu, amado Dios, para invocar tu nombre, para rendirte culto, para darte gracias por las providencias con las cuales nos bendices constantemente, amado Dios. Bendice a cada uno de tus hijos en este día, en todo lugar donde se hayan reunido y se encuentren reunidos, Señor, para adorarte. Te rogamos que dispongas nuestro corazón para ti, Señor, que podamos contemplarte, que podamos regocijarnos en tu santa presencia, Señor, a pesar de la distancia, que tu Espíritu nos una en estos momentos con una actitud de agradecimiento, de admiración, amado Dios, con el fin de que en alguna medida estemos obedeciendo tu santo mandamiento para nuestra edificación y gloria de tu santo nombre. Sigue bendiciéndonos, Señor, en el nombre de Cristo. Te lo suplicamos con acción de gracias. Amén. Vamos a cantar otro himno para adorar a nuestro Dios y
En esta ocasión vamos a cantar el 551, Cuando allá se pase lista. Himno 551. Anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final. Cuando todos los soldados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, las delicias del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Vamos ahora a hacer la lectura de las Escrituras en Proverbios capítulo 11. Leo y ustedes me siguen en sus Biblias. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia libra de muerte. La justicia del perfecto endereza su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entrará en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla.
El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay sabiduría. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece la fianza vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas, y a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obras falsas, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que vende. El que procura el bien busca favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Volvamos a dirigirnos a Dios en oración. Glorioso Dios, cuán grande es tu nombre. Te adoramos, Señor, por tu majestad y damos gracias por tu palabra, mediante la cual iluminas nuestro entendimiento para poder andar rectamente delante de ti y con seguridad en medio de un mundo lleno de calamidades, Señor, y de corrupción. Dios, te pedimos que bendigas a tu pueblo. Bendice a tus hijos en cada lugar, Señor, donde se encuentran, a nuestros hermanos en estos momentos, Señor, que están en sus casas. Rogamos que tu bendición, que tu gracia sea con cada uno. Dios maravilloso, sé tu propicio a nuestras necesidades, amado Dios, primeramente a las necesidades espirituales, pero también a las necesidades físicas de cada uno de tus hijos. Sigue bendiciéndonos, Señor, en este día. Por los méritos de Cristo te lo suplicamos. Amén. Vamos a cantar otro himno. Es el número 436. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones cuantas tienes ya. Bendiciones Dios te manda. Por ti hará. Andas agobiado
tu pesar. Duro te parece amarga cruz llevar. Cuenta las promesas del Señor Jesús, y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Leamos la escritura en el capítulo 1 del libro a los Proverbios, donde vamos a tener la exposición en este día. Proverbios capítulo 1, versículos 8 hasta el versículo 19. Dice la escritura: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una misma bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Oremos. Dios glorioso, en estos momentos, Señor, que me dispongo a exponer tu palabra para la edificación de tu iglesia, para la santificación de nuestras almas, de nuestras familias, de nuestros hijos. Te rogamos que tu gracia esté con nosotros, que tu Espíritu sea obrando en mi vida y en la vida de los hermanos. Y te rogamos, amado Señor, que tú nos dispongas, Señor, para que tu palabra halle lugar en nuestros corazones, para que estemos atentos a ella, sobreponiéndonos a las adversidades, a las circunstancias, Señor, que no son cómodas para nosotros, Señor. Pero en medio de ellas, Dios amado, queremos adorarte y te pedimos que nos ayudes, que nos socorras, Padre glorioso, para que nuestra fe permanezca y aún crezca en medio de las adversidades, amado Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias por la obra que haces en nuestras vidas a través de ella.
rogamos, Señor, tu asistencia, la asistencia de tu gracia, amado Señor, para oírla, para atenderla, para vivir conforme a ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de esta exposición es una instrucción paterna responsable y de calidad. Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. Un buen padre asume su trabajo educativo con su hijo, lo responsabiliza concientizándolo de la calidad y el valor de su instrucción y la de su mamá. El primer ejemplo de esto lo vemos en el versículo 8 del pasaje que acabamos de leer. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. En esta porción de la Escritura tenemos un gran ejemplo de trabajo paternal. Lo que tenemos en este pasaje no son proverbios, sino una instrucción paterna preventiva respecto a la delincuencia y a las verdaderas consecuencias de la misma. Esto nos permite inferir que el hijo al cual está dirigida esta instrucción estaba en la edad de transición de la niñez a la adultez. Este pasaje es sumamente rico en información, tanto explícita como implícita. El bosquejo natural del pasaje es el siguiente. Primera parte, los maestros naturales y el valor de su trabajo instructor, versículos 8 y versículo 9. Segunda parte, los delincuentes y sus tácticas, versículo 10 al versículo 14. Y tercera parte, los verdaderos resultados de la delincuencia, versículos 15 al versículo 19. Este pasaje podría predicarlo en una sola exposición, pero tendría que dejar muchos detalles por fuera. Este es un pasaje con muchos detalles importantes relacionados con el trabajo paternal. El pasaje muestra a un padre trabajando en la instrucción de su hijo sobre un asunto específico. Nos enseña las variables involucradas en el asunto, el conocimiento que este padre tenía de su hijo y del peligro que le amenazaba, pero también muestra la experiencia y el tacto que este padre tenía para prevenir e instruir a su hijo ante las amenazas. Ocupémonos del primer segmento de este pasaje. Papá responsabiliza a su hijo de su trabajo educativo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Es la primera exhortación que encontramos en estos dos versículos, específicamente en el versículo 8. Este versículo es sumamente específico en cuanto a quiénes son las personas naturalmente más aptas para educar a sus hijos. ¿Cuáles son los maestros naturales capacitados, designados por Dios para educar a sus hijos? Los padres. Nadie ha sido naturalmente y potencialmente más capacitado por Dios para educar apropiadamente a los hijos que sus propios padres. Vimos esto en el segmento Paradigmas Educativo en una serie anterior. Nadie ha sido dotado con los mejores sentimientos y motivos para procurar lo mejor o la mejor educación para sus hijos que sus propios padres. La educación de los hijos, Dios la ha puesto totalmente a responsabilidad de los padres, papá y mamá. Nadie tiene mayor responsabilidad con la educación de los hijos
que sus propios padres. Es más, Dios responsabiliza a los padres aún de la influencia que otras personas puedan ejercer sobre sus hijos. Los padres deben involucrarse en la vida de sus hijos lo suficientemente para asegurarse de que ninguna otra influencia sea dominante en sus hijos. El padre que escribió estos versículos entendía con toda claridad estos tres asuntos. ¿Cuáles? Uno, que las personas potencialmente más capacitadas para educar a los hijos son sus propios padres. Dos, que la responsabilidad de educar a los hijos es totalmente de los padres. Y tres, que la herencia más notable que los padres dejan a sus hijos tiene que ver con la educación, sea buena o sea mala. Pero este padre no solamente entendía estos asuntos, también los asumía con mucha responsabilidad. Eso lo podemos constatar a partir del versículo 8. Leámoslo para verlo y observémoslo para comprenderlo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Es una referencia a una instrucción personalizada, con actitud amorosa, pero también firme. La frase, oye, hijo mío, deja ver que ese padre se estaba dirigiendo a un hijo en particular, no a los hijos en general, sino a un hijo en particular. Lo que continúa diciendo el texto muestra también que tanto él como padre del muchacho y la mamá habían estado instruyéndole de manera particular. El versículo 8 deja ver con toda claridad que el padre que escribió a su hijo y la mamá del mismo muchacho había estado trabajando de manera particular con su hijo. El mismo texto deja ver que este padre era muy consciente de la responsabilidad que tenía con la educación de su hijo. Este padre no ignoraba ni pasaba por alto que él, juntamente con la mamá de su hijo, tenía la responsabilidad de ser maestro para su hijo. No ignoraba ni pasaba por alto que su responsabilidad era enseñar a su hijo a vivir de manera responsable en cada aspecto de su vida. Se entiende esto por lo que leemos en los versículos siguientes. Pero este padre tampoco ignoraba que en su hijo, como en todos los hijos en general, estaba la sutil tendencia de subestimar o pasar por alto la instrucción de sus padres. Es por eso que después de decirle a su hijo que sin temor de Dios es imposible adquirir sabiduría, versículo 7, procedió a responsabilizar a su hijo en cuanto a su trabajo instructor como padre y del trabajo de su esposa como madre. Note que esta no es una instrucción universal. Aunque es de aplicación universal, es una exhortación individualizada. Lo que leemos desde el versículo 8 del primer capítulo de este libro hasta el versículo 18 del capítulo 9 es un tratado personalizado de padre a hijo. Después de responsabilizar a su hijo de la instrucción que tanto él como padre y la mamá como madre le había impartido, en el versículo 9 le recuerda y responsabiliza de la calidad y el valor de la educación
que le estaban impartiendo. En segundo lugar, vemos que ese papá responsabilizó a su hijo en cuanto a la calidad de la educación que él y su mamá le había impartido. Porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Lo que este padre hizo para responsabilizar a su hijo de la calidad y valor de la educación que él y la mamá le había impartido fue tomar la manera como se decoraban los nobles de la antigüedad. Los nobles en la antigüedad decoraban su cabeza con finos turbantes, diademas de metales nobles y su pecho con collares de plata u oro con piedras finas. Génesis capítulo 41, versículo 42. Cantares capítulo 1, versículo 10 y capítulo 4, versículo 9. Esos adornos denotaban grandeza, denotaban prestigio, honor o nobleza. Lo que este padre le dijo a su hijo en este versículo, en el versículo 9, y la manera como se lo dijo, denota que la instrucción que le estaba impartiendo no era cualquier clase de instrucción. Era instrucción de muy buena calidad. Era una instrucción sumamente valiosa. Una instrucción que adornaría su entendimiento y su corazón. Era una instrucción que engrandecería su personalidad, le daría prestigio y honor verdadero. No todos los padres pueden decirle eso a su hijo de la educación que le han dado. ¿De qué valor es la educación o la instrucción que usted, padre, y usted, madre, le ha impartido o le está impartiendo a su hijo o a sus hijos? El término serán indica que tal instrucción sería un legado de honor de parte de sus padres. Hay muchas cosas que los padres pueden hacer por sus hijos y dejárselo como herencia. Pero no hay mejor herencia que los padres puedan dar o puedan dejarle a sus hijos que la educación. La educación es un capital que queda totalmente ligado al ser que la recibe y afecta la totalidad de su personalidad, sea buena o sea mala. En general, y en muy alto porcentaje, los hijos son lo que los padres han hecho o han dejado de hacer en ellos en términos educativos. Así que si un hijo es mal educado, es porque ha estado bajo la influencia de un mal educador o mal padre. De manera que cuando usted le dice a su hijo que es un mal educado, es porque usted ha sido un mal educador. ¿Cuál es la instrucción que realmente dignifica la vida de un ser humano? La instrucción piadosa, la que enseña a un individuo a vivir con honor ante Dios y los hombres. Proverbios capítulo 3, versículos 1 al versículo 4. ¿Cuál es esa instrucción que enseña a vivir con nobleza ante Dios y los hombres? La instrucción en el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio es la única doctrina que dignifica a los hombres ante Dios y ante los hombres. El Evangelio es la única enseñanza que le devuelve la dignidad original a los seres humanos y los conduce al ideal final de vida.
No hay herencia más valiosa que los padres puedan dejar a sus hijos que enseñarles a vivir conforme al Evangelio del Señor Jesucristo. Instruir a los hijos en el Evangelio implica persuadirlos del estado en que han nacido ante la justicia de Dios. Implica persuadirlos de la necesidad y deber de arrepentirse y convertirse de sus pecados, y también de arrepentirse de su confianza en su propia justicia. Instruir a los hijos en el Evangelio implica confiar, enseñarlos a confiar en el Señor Jesucristo y en la suficiencia de su obra redentora. Enseñar a los hijos en el Evangelio implica persuadirlos del deber y la necesidad de obedecer la ley de Dios en gratitud y adoración a Él por su misericordia en Cristo. Oremos. Bendito Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por concedernos el privilegio de oírla y a mí de exponerla, Dios amado, siempre suplicándote el perdón por mi insuficiencia e ineficacia para comunicarla con claridad y con exactitud. Dios maravilloso, pero te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que bendiga a mis hermanos que han escuchado esta exposición y a cuantas personas la escuchen, y que tu Espíritu Santo haga en el corazón de cada persona, de cada hermano, de cada oyente, lo que nosotros no podemos hacer. Que tú redargullas, que tú, Dios amado, corrijas, que tú estés instruyendo, capacitando a tus hijos, a los padres, en esta tarea de presentar a sus hijos ante ti, Señor, de tal manera que sean instrumentos útiles en tu santo reino, que sean instrumentos de tu gracia. Señor, concédenos entender el Evangelio con claridad y concédenos, Señor, poder comunicarlo primeramente a nuestros hijos y después a cuantas personas pongas a nuestro alcance, Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a dar finalidad al culto en esta mañana cantando otro himno. Y vamos a cantar el 384. 384, haz lo que quieras.
Así vamos a orar para dar finalidad al servicio en esta mañana. Bendito Dios, gracias por tu presencia con cada una de las familias de nuestra iglesia. Gracias por los hermanos que diligentemente, Señor, dispusieron su tiempo y su corazón sobreponiéndose a las circunstancias y acatando a tu santo mandamiento para mantenernos en el mismo espíritu, adorándote, sirviéndote, Señor, contemplando la grandeza de tu gracia mediante tu santa palabra. Bendice a cada hermano en sus hogares. Tú sabes las circunstancias en las que se encuentra cada uno de tus hijos, cada familia, Dios amado. Te rogamos, Señor, que tú estés supliendo ante todo las necesidades físicas, las necesidades espirituales, pero también las necesidades físicas de cada uno de tus hijos, amado Dios. Gracias, amado Señor, por concedernos entrar a tu presencia, y te rogamos, Señor, que tu mano poderosa sea guiando a tu iglesia en medio de todas estas adversidades y muchas otras que quizás tengamos que enfrentar. Capacítanos, Señor, llénanos de ti para que podamos perseverar en medio de las circunstancias que tú ordenes, Señor, para castigar a este mundo, pero también para traer a algunos a ti, Señor. Rogamos, Dios amado, que tú alientes el corazón de tus hijos en medio de estas circunstancias que nos están afectando, que nos están aislando, que nos están separando. Dios maravilloso, y te rogamos, Señor, que pronto podamos tener el privilegio de volver a estar juntos en el mismo lugar, adorándote, amado Dios, cantando de la hermosura de tu gracia, fortaleciéndonos en la fraternidad y juntos, Señor, recibiendo tu palabra con regocijo, como siempre hemos tenido ese privilegio. Dios maravilloso, concédenos que estas circunstancias nos enseñen a apreciar la importancia de reunirnos para estar juntos, Señor, como lo dice tu palabra, recibiendo tus bendiciones de vida eterna. Señor, en tus manos nos encomendamos, en tus manos encomendamos el resto de día y a cada una de las familias de nuestra iglesia, y no solo de nuestra iglesia, sino a cada una de las familias de tu iglesia universal, Dios maravilloso, que sigamos teniendo el cuidado que debemos tener en este día, tu santo día. Dios maravilloso, gracias por tu presencia con nosotros, por la disposición que nos das siempre de buscarte. Dios, que esta disposición crezca, que nuestros corazones anhelen buscarte, que anhelen, Señor, estar en tu presencia juntos como un solo pueblo, adorándote, agradeciendo las bendiciones que a diario nos das, fortaleciendo nuestras almas con tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y no dejemos de orar, suplicando al Señor que esté poniendo fin a esta pandemia que nos está afectando, sin duda con santos propósitos de parte de Dios para cada uno de sus hijos. No logramos comprender esto, pero roguemos a Dios que nos ayude a sacar el mejor provecho para poder apreciarle más y apreciar el privilegio que hemos tenido durante años de poder reunirnos para adorarle juntos. Bendiciones, hermanos amados. Saludos a todos.